Bienvenidos mis amados a esta nueva mañana, a este nuevo tiempo de bendición, de gloria en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana la oposición espiritual. Y es que quiero que a la luz de las Escrituras podamos discernir lo que el enemigo intenta hacer para detener tu caminar en Cristo, para detener la obra, las mentiras que el enemigo obviamente intenta colocar precisamente para destruir los planes, los propósitos de Dios. Quiero que iniciemos allí en Daniel 10, observa el verso 10, Daniel 10, verso 10. Y dice aquí la palabra: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y mira lo que dice aquí, mi amado. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Amén y amén. La escritura narra que Daniel había orado, había clamado al Dios de los cielos por una respuesta, y que obviamente él, estando allí de rodillas, pudo ver esta gran visión que tú lo puedes analizar allí en casa. Por tiempo no lo alcanzamos a hacer. Y ve un ser espiritual poderoso. Toda la descripción que da nos llevaría a pensar que es como una aparición del Señor Jesucristo, ¿sí? Por la descripción que da la Escritura. Pero la verdad, al mirar obviamente el pasaje, lo que habla este ser es que hubo alguien que se le opuso en el reino espiritual, en el segundo cielo, donde están los ángeles del Señor batallando con los ángeles caídos, o lo que nosotros conocemos como los demonios. Muestra aquí la palabra que hubo una oposición espiritual, y que definitivamente la respuesta sobre Daniel no estaba llegando. Entonces cuando hay algunos teólogos que piensan que era el Señor mismo, pues el Señor, con su voz de mando, con su autoridad, no habría tenido que batallar obviamente o con estos que le causaron oposición. Por eso es que podemos llegar a describir que efectivamente era un ángel del Señor que había sido enviado con un mensaje poderoso en respuesta a las oraciones de Daniel. Pero al encontrar esa oposición, quiero que mires allí el verso 13, Daniel 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, que cuando este ángel fue enviado y haya esa oposición en el mundo espiritual, viene uno más grande. En este caso era Miguel, con más poder, con más autoridad, y ellos fueron los que batallaron para que la respuesta sobre Daniel llegara. A lo que voy con esto es lo siguiente: cuando tú levantas una oración al Dios de los cielos, pues Él está en el tercer cielo. Habrá una oposición para que tu oración trate de llegar a la presencia del Señor. Pero allí es donde están los ángeles de Dios, precisamente quitando todo impedimento para que esa oración llegue al Señor, y que cuando el Señor la responda, de la misma manera Satanás y sus demonios intentarán detener la respuesta que Dios quiere traer sobre tu vida. Pero allí estarán los ángeles de Dios de la misma manera, batallando para traer obviamente esa respuesta sobre nuestras vidas. El hecho es que dice aquí la Escritura que se le había opuesto durante 21 días. Pese a que la Escritura dice que
se opusieron durante 21 días, la respuesta sobre la vida de Daniel llegó en el momento preciso. Y eso es algo determinante para nosotros. La respuesta del Señor nunca llegará tarde. La respuesta del Señor siempre llegará a tiempo. Y eso es algo que tú tienes que tener consciente. Pese a la oposición que el enemigo intente colocar, la respuesta del Señor llegará en el momento preciso. ¿Habrá oposición? Claro. ¿Tus oraciones hallarán o tratarán de hallar estorbo por lo que el enemigo intenta detener? Claro que sí. Pero la respuesta de Dios llegará fielmente sobre tu vida. Eso es algo que tú y yo tenemos que tenerlo claro. Pero frente a esa oposición espiritual, yo quiero mostrarte todo lo que la Escritura me deja ver a través de sus pasajes sobre lo que el Señor nos dice frente a esta oposición como tal. En el Evangelio de Lucas, ve allí Lucas 21, verso 12, Lucas 21, verso 12, mira lo que dice la palabra. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cuando hay una oposición espiritual, escúchame muy bien, iglesia, la oposición trae persecución. Lo que nuestro Señor Jesucristo, hablando proféticamente sobre los últimos tiempos, Él estaba diciendo, antes de que vengan las plagas, los terremotos, las señales del fin del tiempo, ustedes serán perseguidos. La iglesia durante las historias de la humanidad ha sido constantemente perseguida. Los verdaderos creyentes, escúchame bien esto, somos perseguidos a causa del nombre de Jesús. ¿Sí me entiendes? El mundo no nos ama. Las autoridades del mundo no nos aman, por lo contrario, nos aborrecen, tratan de callarnos para que nosotros no sigamos predicando la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano será perseguido, no porque yo te lo diga, sino porque está escrito en la Biblia. Un verdadero creyente será aborrecido, porque a Jesús lo aborrecieron. También nos aborrecerían a nosotros. Esa oposición que viene, pues obviamente es una oposición espiritual que el diablo está colocando para que tú desfallezcas en tu caminar en Cristo. El Señor dice que muchos serían llevados a las cárceles, otros ante reyes, otros ante los gobernadores. El contexto del mundo de Occidente al mundo de Oriente es muy diferente, ¿sí? Cuando vemos el mundo de Oriente, la persecución que están viviendo los cristianos hoy en día es impresionante. Lo que pasa es que los medios de comunicación no lo dan a conocer. Pero los creyentes en Cristo Jesús están siendo perseguidos, muchos están encarcelados, hay pastores que han sido llevados a la cárcel por causa del Evangelio. Hay otros que sencillamente han tenido que entregar su vida por causa del nombre de Jesús. En Oriente Medio, los cristianos tienen que estar en lugares escondidos, en cuevas, refugiados totalmente, porque hay una persecución terrible sobre los creyentes. Entonces la palabra nos deja ver cómo la oposición trae persecución. El Señor les estaba diciendo, esto les va a ser ocasión para que ustedes den testimonio. O sea, la persecución lo que debe hacer en la vida de un creyente es glorificar antes mucho más el nombre del Señor. No te debes avergonzar de tu fe, no te debes avergonzar de haber colocado tu mirada en Cristo Jesús. Por lo contrario, te debes afianzar en tu fe en el Señor. Debes caminar cada día más en la fe del Hijo de Dios. ¿Ves, hermano? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿De qué manera estamos dando testimonio?
Si tú estás siendo perseguido, y cuando digo perseguido, es esa persecución tal vez no hasta la muerte. Puedes ser perseguido por tu familia, aborrecido por los tuyos, porque ellos aún no han llegado a los pies de Cristo. Pero el Señor estaba diciendo acá, no se preocupen lo que han de hablar en aquellos momentos delante de todos ellos. Ustedes sencillamente recibirán la palabra que yo les dé, una palabra con sabiduría, la cual no podrán resistir, dice, los que lo escuchan, ni contradecir todos los que se opongan. Porque habrá oposición de parte de ellos. O sea, en el ámbito espiritual, el diablo toma esas vidas y las coloca como oposición para que tú mengues, para que tú des un paso al costado, para que tú te des por vencido y no quieras continuar adelante. Si tú sabes que has llegado a la verdad y es Cristo, tú debes defender tu fe. ¿Y cómo es la manera de defender? Dejando que el Espíritu Santo llene tu vida para que precisamente la palabra pueda llegar a muchos más. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 14 dice, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. La oposición levanta enemigos, y escúchame bien esto. Aquí habla de un hombre que era Alejandro el calderero. Quiero que mires primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 18. Dice la escritura, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo le está diciendo a Timoteo, mantente en la fe, mantente en tu buena conciencia, porque hay algunos que desecharon esa fe en Cristo Jesús. Y Pablo menciona acá y dice, verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Parece que estos dos personajes, en específico del que estamos hablando, Alejandro fue un hombre que aparentemente llegó, conoció del Señor, tal vez estuvo algún tiempo, sí, con los discípulos, con los demás apóstoles, pero hubo un momento en que este hombre blasfemó contra Dios, blasfemó contra los apóstoles, se opuso a la predicación que ellos estaban entregando. O sea, antes de ser un instrumento también en las manos de Dios, ese hombre se levantó en contra de ellos. Entonces date cuenta, la oposición levanta enemigos. Y son enemigos de los más cercanos. Aquí aparentemente era un hombre que ya estaba dentro de la iglesia. Y ese hombre se levantó contra ellos de una manera terrible. Pues detrás de todo esto, como lo estamos hablando en esta mañana, pues estaba el diablo. El diablo era el que quería detener la predicación de la palabra. El diablo era el que se quería oponer, porque es que al diablo le interesa detener la predicación del evangelio. O sea, al diablo no le conviene que el evangelio sea predicado, y él se va a levantar, se va a oponer. Él va a levantar a los más cercanos. Alejandro era alguien allí cercano a Pablo, juntamente con Himeneo, y se habían levantado en contra de la predicación que Pablo estaba entregando, cuando Pablo lo único que estaba brindando era el amor de nuestro Señor Jesucristo, con las palabras puras y verdaderas del Evangelio. El hecho, iglesia, es que cuando hablamos de una oposición espiritual, pues la oposición espiritual va a levantar enemigos. Y eso es algo terrible. Vuelvo y te repito, pueden ser los de tu propia casa. Puede ser un esposo que aún no conozca de Cristo. Puede ser una esposa que aún no conozca del Señor. Pueden ser tus propios hijos. Pueden ser tus propios padres, en el caso de que tú conozcas y tus padres aún no conozcan del Señor. Va a haber una oposición fuerte.
Pero eso a ti no te debe desanimar, por lo contrario, eso te debe llevar a retomar fuerzas. Como Pablo se lo decía entonces a Timoteo, ¿sí? Él le decía claramente, bueno, esto te debe motivarte a mantenerte en una buena fe y en una buena conciencia. O sea, no dejes que esa oposición te haga tambalear y salir del camino, no, permanece aún más fuerte. Las acechanzas del enemigo, las trampas del diablo, lo que deben hacer en la vida del creyente es fortalecernos en Cristo Jesús, levantarnos fielmente en el poder y la autoridad del nombre del Señor. Si tú que me estás escuchando estás pasando por un momento así, donde hay una oposición fuerte, donde la gente se ha levantado en contra tuya por la fe que tú has colocado en el Señor, pues con más fuerzas tú te debes levantar creyendo fielmente en el Señor Jesucristo, creyendo que Él levantará bandera, creyendo que Él te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. En Hechos 18, el verso 4, mira lo que dice acá la palabra, es impresionante este pasaje, Hechos 18, 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, mira este pasaje, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero mira lo que dice el verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Amén y amén. Para que entiendas qué es lo que está pasando. Pablo está allí en una ciudad llamada Corinto, está predicando la palabra y dice la escritura, estaba entregado por completo a la predicación del evangelio. Y estando Pablo allí en la sinagoga, los judíos, los que aparentemente conocían la ley, se levantaron, se opusieron fuertemente contra él. Y ya Pablo, viendo la actitud del corazón de ellos, él sencillamente se despojó de sus vestidos, rasgó sus vestidos y le dijo que vuestra sangre sea sobre ustedes. La predicación ya les ha sido entregada. ¿Sabes quiénes eran esos judíos? ¿Quiénes simbolizan? Los religiosos. Cuando hablamos de una oposición espiritual, hay una oposición de los religiosos, de los que aparentemente llevan años buscando a Dios, de los que asisten a un culto, a una misa, de los que asisten sencillamente o han tenido la Biblia durante toda su vida, pero al llegar la predicación del evangelio, al llegar el momento en que Cristo se quiere revelar a sus vidas y decirles, yo morí por ustedes en la cruz, estos se levantan, son religiosos, son rezanderos, son los que toda su vida han estado con rezos en su vida. Son los que aparentemente creen y saben que existe un Dios, pero al tratar de predicarles la verdad, ellos se oponen porque son religiosos. Qué impresionante. Así estaban esos judíos. En cambio de escuchar la palabra que Pablo traía, ellos se levantaban, se le oponían, se enfurecían. No querían escuchar absolutamente nada de lo que él les estaba diciendo. Y sí que estamos rodeados de personas religiosas, terriblemente. En la segunda carta a los tesalonicenses, de allí conmigo, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice la palabra, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta, mira lo que dice acá, contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando hablamos de oposición, pues este pasaje lo estudiábamos esta misma semana, creo que era, cuando hablábamos de la carrera del anticristo. Pues el pasaje precisamente está hablando del anticristo.
Y dice que él se opone contra todo lo que se llama Dios. Cuando hablamos de una oposición espiritual, iglesia, estamos hablando de que la oposición es directamente contra Dios. O sea, la oposición no es contra ti. Detrás de eso, lo que hay es una oposición a Dios, a la divinidad del Señor, a su palabra, al sacrificio que Él hizo. El diablo lo que intentará hacer, obviamente, es oponerse contra todo lo que se llama Dios. Por eso algunos evidencian cómo en el contexto en que tú estás, todo trata de detener el fluir del Espíritu Santo. Cuando llevamos estas transmisiones en vivo, pues hermano, en el ámbito espiritual están sucediendo muchas cosas. El diablo está tratando de detener que las almas se conecten, se te corta la transmisión, a veces no me escuchas, a veces se pierde el sonido, a veces puede aparecer otras voces en medio de la transmisión. O sea, ese es el ámbito espiritual. El diablo lo que quiere es detener el fluir de la palabra de Dios. Él se levanta contra todo lo que se llama Dios. Si esta transmisión fuera de cualquier otra cosa, para vender un producto, ¿sí me entiendes? Miles de vidas se conectan inmediatamente en menos de nada, porque al diablo no le afecta eso. Antes, el diablo tiene atadas las vidas de una manera impresionante. Pero cuando es lo de Dios, cuando es lo que compete a Dios, Satanás, como es el príncipe de este siglo, o el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, él tratará de detener el fluir de Dios. Se opone contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe estar orando. La iglesia debe estar clamando, mi amado. Que Dios nos ayude a perseverar. Que Dios nos ayude a continuar. Día tras día, tú te das cuenta que intentamos estar acá entregando un mensaje de parte de Dios. Ese mensaje hay que estudiarlo, ese mensaje hay que prepararlo, hay que orar, hay que pedirle al Señor para que llegue a muchas vidas, a muchos corazones, porque el enemigo se levantará contra eso, tratando de detener la obra, tratándose de oponer a todo lo que se llama Dios. El diablo no se ve afectado cuando hay un alma que sencillamente está complacida en las cosas del mundo, que está envuelta en las cosas del mundo. Al diablo no le afecta absolutamente nada de eso. Al diablo lo afectan los verdaderos hijos de Dios que están orando, que están leyendo la palabra, que están predicando el evangelio, y él tratará de levantarse contra eso. Pero los hijos de Dios prevalecemos porque Cristo está con nosotros, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ahí está el Hijo de Dios confiado, seguro, cimentado en la roca que es Cristo. Y entre más oposición haya, con más fuerzas tú te debes levantar, saber que es el enemigo, saber que estás afectando el ámbito espiritual. Con más fe debes orar, con más fuerzas debes decirle al Señor, levanta mis manos, no me dejes desfallecer. Porque el enemigo lo que está haciendo es levantarse contra todo lo que se llama Dios. Finalmente, allí en la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 8. Primera carta a Timoteo 1, 8. Mira lo que dice la palabra. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Cuando hablamos de una oposición espiritual, pues el diablo tratará de levantarse contra la sana doctrina. La oposición del enemigo irá siempre en contra de la sana doctrina. Por eso es que tú ves que hoy hay un comezón de oír terrible.
Y la gente está donde le están hablando maravillas, cosas que nunca había escuchado, pero no están enfocados en la palabra, no están enfocados en la sana doctrina. En el contexto de este pasaje que acabamos de leer, iglesia, lo que estamos observando acá es que Pablo le está diciendo a Timoteo, él dice, la ley es buena, si uno la usa legítimamente. La ley es la palabra de Dios. Y la ley nos fue dada, dice, no para los justos, sino para los pecadores. En la carta a los Romanos habla allí claramente que lo que hace la ley es mostrar el pecado. O sea, sin la ley tú no te darías cuenta que estás pecando, que estás ofendiendo a Dios. La ley lo que hace es mostrarnos nuestro pecado. Y él empieza a mencionar un grupo acá, dice los transgresores, o sea, los que han traspasado los límites de la palabra de Dios y la han desobedecido, los que son irreverentes, los que no les importa nada, los que van por la vida ofendiendo a todo el mundo y principalmente ofendiendo a Dios, los pecadores, obviamente los profanos, los que han tomado las cosas de Dios, las cosas sagradas, y obviamente han hecho de eso cosas inmundas. En otras palabras, los que han tomado el evangelio para enriquecerse, para alabarse a sí mismo, pero no les interesa absolutamente nada lo de Dios. El mundo está lleno de religiones, donde todas aparentemente hablan de Dios, donde muchas colocan a Jesucristo, pero a ellos no les interesa, lo que están es profanando la santidad de Dios. Habla de los parricidas. Los parricidas son los que matan al papá. Ese es el término parricida. Los hijos que han matado a sus papás. Pero también habla acá de los matricidas. Los matricidas son los hijos que han matado a sus mamás. Imagínate la sabiduría de Dios desde esos tiempos. Saber todo lo que en los tiempos postreros iba a suceder, que iban a haber hijos capaces de matar a su propio papá y a su propia mamá. Habla de los homicidas, obviamente cuando una persona le quita la vida a otra, los fornicarios, los sodomitas, obviamente habla de los que están en lujuria, en laxivia, de los que tienen relaciones ilícitas, ¿sí? Los mentirosos, los perjuros, los que se la pasan jurando y colocando a Dios como testigo cuando sencillamente la palabra dice que no juremos por Dios. Y dice, y para todos los que se opongan a la sana doctrina. O sea, cuando yo veo todo esto, yo me estoy dando cuenta que el diablo ha levantado todo esto para tratar de mostrar, como lo dice allí la carta, perdóname, la palabra en el profeta Isaías, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces lo que realmente es malo, ¿cómo lo está viendo el mundo? Bueno, sin ningún problema. Y lo que es bueno, lo que Dios ha dicho en la palabra, lo que es la sana doctrina, el mundo lo tiene por malo. El enemigo se levanta contra la sana doctrina. Tú que me estás escuchando, le pido a Dios que seas un varón, una mujer que se deleite en la sana doctrina, en las sanas palabras. La oposición espiritual es algo real. Y tú debes orar día tras día, clamar a Dios, porque la oposición traerá persecución, levantará enemigos, habrá oposición de los religiosos. Recuerda que la oposición será directamente contra Dios, contra las cosas de Dios, y se opondrá siempre a la sana doctrina. Cada vez que tú estás predicando la sana doctrina, llegará alguien a predicar otras cosas, a hablar otras cosas. Y es lo que Pablo le exhortó en algún momento a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y dice, ¿quién les estorbó a ustedes para no obedecer a la verdad? Porque los cristianos de Galacia estaban enamorados de Jesús, caminando con el Señor, haciendo las cosas rectamente, pero en algún momento se desviaron, porque llegó otra doctrina diferente, otras palabras diferentes a las que Pablo ya les había dicho. Cuando ya el Señor había dicho a través de él, así les hablará un ángel del cielo, un evangelio diferente, no lo crean, porque es que ese no proviene de mí. Hay que tener cuidado, la oposición espiritual es real.
El diablo es real, iglesia. Que tú lo ignores es otra cosa. Pero el Hijo de Dios debe estar orando, el Hijo de Dios debe estar clamando, atento a lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana. Será la única manera de librar esta batalla y de continuar adelante firmes, para que tú no desfallezcas, para que no des un paso al costado, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, sino continúes adelante, firme en el propósito, en el plan de Dios. Ora mucho, mi amado. Pídele a Dios, clama al Señor, glorifícate en Él, que Dios sea obrando en tu vida, pero que ante la oposición que haya, sea en tu trabajo, sea con tu propia familia, sea en el contexto donde tú estés, sea con los religiosos que tienes a tu alrededor, o sea, tú no te des por vencido, sigue llevando el mensaje del Evangelio, sigue demostrando tu fe, sin ningún tipo de vergüenza, sabiendo que la fe que has colocado en Jesús es la verdadera fe que te llevará a la vida eterna. Señor amado, quiero darte gracias por tu palabra en esta mañana, Dios. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia esté sobre cada una de nuestras vidas, que toda oposición espiritual que el enemigo intente levantar en contra de tus hijos, Señor, no prospere, que estemos atentos, que estemos orando, que estemos clamando, Señor, que estemos recibiendo poder de lo alto, Señor. Unge la vida de tus hijos con autoridad, Señor. Levanta hombres y mujeres de oración, valientes, esforzados, llenos de tu espíritu. Si alguno ha sentido desfallecer a causa de la persecución, a causa de la burla, del enojo de las personas que están en su entorno por tenerte a ti en sus corazones, Señor, yo te pido, levanta las manos de tus hijos, levanta la fe de tu pueblo, fortalécelo, llénalo de la presencia de tu Santo Espíritu y no les dejes desfallecer, Señor, que antes con más fuego, con más perseverancia, Señor, lleven la palabra del Evangelio, demuestren su fe, que la persecución sea el momento para dar testimonio de lo que tú has hecho, Señor, en las vidas y en los corazones de cada uno de tus hijos. Yo te doy las gracias, yo te doy toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti, Señor. Sabemos que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, y que tú vas delante nuestro como poderoso gigante. A ti la gloria, a ti la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria a Dios. Qué palabra tan hermosa y de bendición. Para que tú tengas presente que si hay un ámbito espiritual y que todo eso, toda esa oposición proviene del enemigo, pero que tú no te puedes dar por vencido. Dios estará contigo, el Señor ya nos dio la victoria. La Escritura dice que Él exhibió públicamente todo principado, toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz, y que ha puesto al enemigo, escúchame bien, al enemigo debajo de nuestros pies. Así es, así lo creo, hermano, y sé firmemente que estamos en la verdad, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte este mensaje con muchos más hermanos para que la palabra de Dios se extienda. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde.